Esto es Salud y Algo Más, y a esta hora vamos a entrar en materia, y para esto vamos a saludar al doctor Luis Alfredo Watzker, médico experto en urología, y también tiene varias especialidades el doctor en agrandamiento de pene, que le decíamos faloplastia, también en cirugía de eyaculación precoz, vasectomía sin aguja y sin bisturí, cirugía láser, oncología urológica, disfunción eréctil, eyaculación precoz y reconstrucción uretral e incontinencia urinaria. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Paula y Carolina, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Doctor, usted es más preparado ahí sí que nadie, ¿no? Todo esto yo leyendo acá todos sus títulos, en verdad le agradezco que nos haya aceptado la invitación, doctor, y sobre todo en una temática tan interesante. Y con Paula ahorita estábamos compartiendo, diciéndole a los oyentes, eso es un tema que en algunas ocasiones se puede llegar a pensar que es un tabú, pero nosotros queremos comenzar preguntándole, doctor, ¿cuál es la importancia de la circuncisión? Sobre todo porque es algo que llevamos oyendo desde niños, que unos niños sí los circuncidan, a otros no. ¿Cuál es la importancia? Bueno, lo primero que hay que saber es que este es un tema controversial. Hay médicos que no están tan a favor de realizar la circuncisión, y pues con el que están hablando el día de hoy, o sea, conmigo, yo sí estoy muy a favor de la circuncisión. ¿Y por qué? Esto no viene de gratis. Porque la circuncisión tiene múltiples beneficios en la vida adulta. ¿Cuáles son esos beneficios en resumidas cuentas? Entonces, tiene una disminución importante, más de la mitad, de la posibilidad de contraer algunas enfermedades de transmisión sexual. Entre estas, sobre todo, SIDA, herpes y VPH. Además, tiene también una disminución en la posibilidad de desarrollar eyaculación precoz en el futuro. Es mucho más estético. En las encuestas que se han hecho, las mujeres les parece, o las parejas les parece más estético el pene con circuncisión. Es mucho más fácil hacer el aseo en un pene que tiene circuncisión. Entonces, cuando uno mezcla todas estas razones, pues uno pensaría que vale la pena hacerse la circuncisión, sobre todo en los niños apenas están naciendo. Doctor, justamente a esta hora tenemos a un oyente en línea. Él es Jason. Jason, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para nuestro especialista? Muy buenas tardes. Yo les llamo de la ciudad de Ibagué y mi pregunta específica es, doctor, yo me hice la vasectomía hace 15 años, antes de que naciera mi hija. Y después de eso tengo yo conciencia que comencé a sufrir de eyaculación precoz. La operación que me hice, ¿tiene algo que ver en eso? Adelante, bueno, doctor. Muy bien. Sí, claro. La vasectomía no tiene absolutamente ninguna relación con el desarrollo de la eyaculación precoz. Son temas completamente aparte. Debes pedir cita con un urólogo para que pues se pregunte más en profundidad qué es lo que está pasando, y la eyaculación tiene solución la eyaculación precoz tiene solución en la mayoría de los casos. Entonces, mi sugerencia es que pidas cita con un urólogo, pero no hay ninguna relación con la vasectomía que te realizaste. A esta hora también tenemos a un oyente. Ernesto, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para nuestro doctor? Ernesto. Bueno, esperemos que le vuelva a entrar la llamada porque son muy importantes esas preguntas para nosotros y también pues para el doctor. También nos llama Luis. Luis, ¿cuál es su pregunta? Don Luis, no le dé pena, aquí lo estamos escuchando. Adelante, don Luis. No hemos tenido oportunidad. Bueno, mientras tanto, Carolina. A mí al WhatsApp, doctor, me llega la siguiente pregunta, al WhatsApp de W Radio de nuestro programa. Hola chicas, muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Pulgarín Vázquez y sé que no es el tema del día, pero si me pueden dar una manito con el doctor con un tema de aclaración de microlitiasis testicular. Tengo 36 años y lo que uno lee no es alentador. ¿Podrían ayudarme, doctor? Listo, entonces mira, la microlitiasis testicular es un reporte de una ecografía que le hicieron por alguna razón, y pues ven unas manifestaciones en las imágenes que sugieren microlitiasis. Y la microlitiasis puede tener una asociación leve con el cáncer de testículo. Entonces, la única recomendación
es que asista a control periódico con el urólogo y que se haga ecografías de control. Pero no hay que hacer absolutamente más nada que eso, ni necesita ningún tipo de tratamiento, ni médico, ni quirúrgico, ni nada por el momento. Doctor, a esta hora también nos llama Ernesto. Ernesto, por fin volvió a llamar. Lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Gracias. Mi pregunta es sobre el tema que hablaron al principio cuando empezaba el programa, del alargamiento del pene. Sí, señor. ¿Qué le gustaría saber? Aproveche que tiene al especialista. Correcto, sí. O sea, ¿cómo, digamos, se puede alargar el pene? ¿Cómo se puede y cuánto se puede alargar el pene? A ver, doctor, respondámosle a don Ernesto, que no se escucha muy bien, pero bueno, alcanzamos a entender. Sí, listo. Entonces, para el alargamiento de pene existen en líneas generales dos cosas que se pueden usar. Lo primero es un extensor de pene, es un dispositivo que se coloca que produce tracción por varias horas al día y hay que usarlo por varios meses para obtener más o menos entre 1 y 1.5 centímetros de longitud adicional. Y lo otro, que es lo más frecuente que se hace y que además está de moda, está en crecimiento a nivel mundial, es la cirugía de alargamiento de pene, en la cual lo que se hace es cortar el ligamento suspensorio del pene, que es un ligamento que tenemos en el pubis, en la base del pene, que lo une al hueso del pubis, y al hacer la sección, el corte de este ligamento, el pene se proyecta más hacia adelante y gana entre unos 2 y 4 centímetros de longitud con la cirugía. A través de nuestro WhatsApp, doctor, también nos llega una pregunta muy importante. Dice, doctor, ¿la circuncisión se debe hacer siempre en todos los casos? Dice, a mí el prepucio me baja totalmente y nunca me hice ningún tratamiento quirúrgico. Perfecto. Entonces, en los adultos que ya no se les hicieron circuncisión de niños, entonces en ellos la recomendación siempre es esperar. Si no tienen ningún síntoma, nada que les moleste con su pene y el prepucio se logra retraer perfecto, ese paciente no necesita circuncisión y en ese caso probablemente los beneficios que nombré al principio pues ya no se van a ver tan evidentes como cuando se hace en un niño. Entonces, para este paciente mi recomendación sería no hacer ningún tipo de cirugía. Sin embargo, si estamos hablando de un niño recién nacido, entonces sí, muy probablemente valga la pena hacer la circuncisión para que en un futuro tenga menos riesgo de enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias, tenga un pene mucho más estético, mucho más aseado. A esta hora también saludamos a don Luis. Don Luis, qué honor, qué orgullo escucharle, es uno de nuestros oyentes fieles de Salud y Algo Más. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Mire, mi pregunta es, yo tengo programada una cirugía de próstata, pero la doctora dice que me la va a hacer en un centro ambulatorio y que después de eso me trasladan en ambulancia a una clínica para la recuperación. ¿Qué opina el doctor de ese procedimiento así? Bueno, Luis, te cuento, sí, las cirugías de próstata, la gran mayor parte de las veces requieren hospitalización en el posoperatorio. Y pues estar trasladando a un paciente recién operado para otra institución para que sea hospitalizado, sin ninguna duda, no es lo ideal. Lo ideal es que se hiciera en un hospital, en un centro de salud o una clínica que tuviera los quirófanos y tuviera la hospitalización en el mismo centro para que no hubiera que hacer la movilización del paciente. Se llama Ernesto, doctor. Ernesto, por favor, su pregunta para el doctor. Se cayó Ernesto. También tenemos a esta hora a otro oyente, Eymar. Don Eymar, ¿cuál es su pregunta para nuestro especialista? Sí, buenas tardes. Es que algunas personas que se hacen la vasectomía dicen que queda en embarazo la mujer después de eso. Entonces mi pregunta es, tengo entendido que a los 3 meses después de hacerse la vasectomía tiene que llevar un control
de espermas, pues no sé cómo se llama, pero entonces mi pregunta es, ¿cuántas veces se tiene que llevar ese control? ¿Solamente esa vez después de los 3 meses y ya? Ok, gracias. Adelante, doctor Luis. Bueno, listo, perfecto, eso es súper correcto. Cuando un paciente se hace una vasectomía, siempre existe el riesgo de la recanalización de la cirugía, que no es más que el cuerpo une el conducto y repara el daño que se le produjo en la cirugía y la cirugía se pierde por completo. Esto sucede más o menos entre el 1 y el 3% de los casos en los que se hacen vasectomía. Por eso siempre se debe realizar un espermograma a los 3 meses de operado para corroborar que no hubo recanalización y que el paciente pueda empezar a hacer la cirugía. Una vez que ya tuvo el espermograma a los 3 meses, no es necesario hacer un nuevo espermograma después, puesto que la recanalización tardía, o sea, las que suceden años después, prácticamente no existen. Entonces, solamente con el espermograma de los 3 meses ya puede el paciente empezar a disfrutar de su vasectomía. Recuerden todos nuestros oyentes de salud y algo más, que a esta hora hablamos con el doctor Luis Alfredo Waskier. Él es médico experto en urología y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí. Nos está atendiendo por la línea abierta. A esta hora saludo a Laider. Laider, ¿cuál es su pregunta para nuestro doctor? Buenas tardes. Mi esposa y yo tenemos una duda. A nuestro hijo lo operaron de una circuncisión, tiene 5 años. Entonces el cirujano dijo que los puntos se le caían solos. Vamos a decir que eso es verdad. Y lo otro es que esa piel se le quitan, le queda allá abajo o eso se lo vuelve a recorrer otra vez el pene y le queda la cabecita tapada de peso de lata. Doctores, ¿entendió la pregunta? Más o menos, creo que entendí la idea de la pregunta. Él dice que a su hijo de 5 años le hicieron este procedimiento de la circuncisión, sin embargo le dicen que los puntos se caen por sí solos, que sí, eso es cierto. Sí, claro, eso es totalmente cierto. La sutura que usamos es una sutura absorbible y entonces al pasar los días el cuerpo va haciendo reacción con la sutura y la sutura se va a caer por sí misma. No hay necesidad de hacer el retiro de la misma y esto es muy importante sobre todo en los niñitos para pues que no estén molestándolos y tengan sintiendo dolor en el retiro de los puntos. Se van a caer por sí solos. Lo que no entendí bien fue la segunda parte de la pregunta. Sí, tendríamos que ver si no. Don Luis, ¿usted me escucha? Eso, don Luis, intente, es que lo escuchamos un poquito mal, pero no entendimos la segunda parte de su pregunta y es muy importante para nosotros. ¿Nos podría repetir, por favor? Claro que sí, ahí me escucha. Sí, señor, intente hablar un poquito más duro. Ok, listo. Entonces, él hicieron la circuncisión, ya hicieron esto, y queremos saber si ese forrito se lo quitan de todo, o sea, ya le queda abajo o se lo vuelve a recoger, le queda un poquito para que se lo vuelva a recoger encima. Listo, ok, ya entendí la pregunta. Entonces, el prepucio, que es esa parte se llama así, la parte de la piel que recubre el glande es la cabecita del pene, eso se quita, se reseca durante la cirugía, entonces el pene va a quedar todo el tiempo con el glande expuesto. Eso no va a volver a cubrir el glande, pues ese es el objetivo de la circuncisión. Perfecto, doctor. No, doctor Luis, nosotros con Carolina no sabemos qué hacer porque nosotras estábamos preparadas sobre la circuncisión, toda una lista de preguntas, pero los oyentes no nos quieren dejar participar hoy en el programa, así que me voy con don Juan. Don Juan, ¿cuál es su pregunta para nuestro especialista? Buenas tardes. Padezco de balanitis crónica repetitiva, tratada por dermatólogos, por médicos generales, pero pues quisiera saber si la solución definitiva es la circuncisión. Perfecto. Entonces, para el público que no sabe, entonces la balanitis, ¿qué es? La balanitis es la irritación de la piel y las mucosas que contienen el pene. Del prepucio, puede ser el glande, puede ser el cuerpo de pene que se irrita. Entonces, la respuesta es sí. El único tratamiento definitivo para pacientes como tú, que tienen la tendencia a que esto les suceda con frecuencia, es hacerse una circuncisión. Al hacer la circuncisión, el pene va a estar seco y va a estar mucho más aseado y la balanitis va a desaparecer, no va a volver más nunca en tu vida.
Doctor, ahora nos saluda Javier. Javier, ¿desde dónde nos está saludando y cuál es su pregunta para el doctor? Muy buenas tardes. Doctor, yo soy un paciente que tiene una uretrotomía desde niño. Ahora últimamente me la volvieron a realizar porque se cerró totalmente. Y ahora me están programando para una reconstrucción. ¿Cómo se hace esa reconstrucción? Doctor. Sí, señor. Entonces, las estrecheces de uretra son uno de los casos difíciles de tratar de la urología, por eso ya este paciente se ha operado 2 veces y sigue presentando el mismo problema, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la conducta que han tomado, hay que hacerte una reconstrucción, y la reconstrucción consiste en una cirugía ya mayor en la cual se reseca el tejido, se quita el tejido que está todo fibrosado, cicatrizado, y ahí se reemplaza la mayoría de las veces por mucosa oral, es decir, por la parte interna de la mejilla del cachete, se saca eso y se coloca ya un injerto para poder hacer un tubo, que es como es la uretra, un tubo artificial, y que el paciente pueda orinar de forma natural. Muy claro. Doctor, tenemos a otro oyente, pero queremos pedirle el favor a nuestros oyentes que no tengan pena, que no pongan nada entre la bocina para que no suene bien la voz. No, necesitamos escuchar las preguntas como son. Así que ustedes tienen hoy este programa para poderle hacer la pregunta a nuestro especialista. Don John, ¿usted dónde está y cuál es su consulta para el doctor? Es en Valledupar. Mi pregunta es, después de hacerse la vasectomía, ¿qué opciones o qué métodos hay para volver a fecundar? ¿Antes o después de la vasectomía? Después. Listo. Entonces, una vez que a un paciente se le hizo una vasectomía y la vasectomía quedó bien hecha, entonces tenemos que dividirlos entre los que tienen menos de 10 años de realizada la vasectomía y más de 10 años de realizada la vasectomía. Los que tienen menos de 10 años se puede hacer una cirugía, que es una microcirugía que se hace con un microscopio para volver a unir el conducto que se cortó, que se llama el conducto deferente, que es el que transporta los espermatozoides. Esta cirugía no siempre tiene éxito, pero más o menos tiene un 50 a 70% de probabilidad de éxito con la cirugía. Los pacientes que no tuvieron éxito con la cirugía o los pacientes que tienen más de 10 años de operados, entonces ya la única solución que tienen es hacer un rescate de espermatozoides, que es una punción que se hace del testículo o del epidídimo, se sacan espermatozoides y se hace una fertilización in vitro para colocar luego el embrión dentro de su pareja. Doctor, muchos nos consultan sobre el tema del desempeño sexual relacionado con la circuncisión. Si esto es un mito, es una realidad, por favor aclárenos ese tema. Esto es uno de los grandes tabúes que hay acerca de la circuncisión y probablemente por lo cual algunos pacientes que la requieren no se atreven a hacérsela. Y es que la circuncisión no cambia en nada el desempeño sexual. El pene va a seguir teniendo la misma calidad de la erección y va a seguir sintiendo lo mismo durante la relación sexual y al final en el orgasmo. Lo que sí es importante saber es que hay una menor tasa de eyaculación precoz en los pacientes que tienen circuncisión. Estos pacientes más bien tienen una mejoría en su desempeño sexual, pero son solamente para los pacientes que tienen eyaculación precoz. Los demás pacientes que tienen su tiempo de eyaculación normal, cuando antes y después de la circuncisión, no van a notar absolutamente ninguna diferencia. En la mayoría de los casos la circuncisión se las hacen cuando son bien niños y en Colombia por lo menos se las hacen muchas veces cuando entran al ejército, ¿no? Pero, ¿cómo saber si necesito la circuncisión? Si es un hombre y si necesita la circuncisión, ¿es necesaria, no es necesaria? ¿La cubren los seguros? Listo. Entonces, no todos los pacientes, la mayoría de los pacientes no van a necesitar una circuncisión en el desarrollo de su vida. ¿Quiénes sí la necesitan claramente?
Primero, los que tienen algo que se llama fimosis. La fimosis es cuando el cuerito, la piel del pene, está un poquito cerrada en la punta y no permite la retracción del prepucio. Es decir, como dicen coloquialmente, no puede pelar el pene. Esos pacientes, sin ninguna duda, van a necesitar una circuncisión. El otro paciente que puede necesitarla son los pacientes que tienen irritación en el pene con frecuencia, que se llama balanitis crónica. La balanitis crónica, la única solución definitiva es hacer una circuncisión. Esos son los dos casos en los que sí es imperativo hacerla. Hay otro grupo de pacientes que pueden tener algunas molestias en el frenillo, la tirita que tiene abajo el pene. Ahí pueden tener molestias durante las relaciones sexuales y esos también pueden beneficiarse de una circuncisión. El resto de los pacientes no se la tienen que hacer si no tienen ninguna molestia en su pene. Ahora, los seguros la cubren siempre y cuando esté indicada. Un paciente acudió con el urólogo y el urólogo considera que se beneficia de la circuncisión, todos los seguros la cubren, tanto seguros de prepagadas, pólizas de salud y EPS. Los pacientes que la quieren hacer por voluntad propia, simplemente por algún beneficio estético o por un deseo personal, en esos casos no está cubierta la cirugía por ningún seguro. Doctor Luis Alfredo, por favor, no se me vaya a ir porque nos tiene las líneas a reventar. Los pacientes tienen muchas dudas. Es muy interesante ver cómo los hombres están llamando hoy a las líneas abiertas de salud y algo más. Así que no se me mueva, vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Salud y Algo Más. Recuerden nuestros oyentes que a esta hora estamos con el doctor Luis Alfredo Watzker. Él es urólogo, experto en muchísimos temas que hoy están saliendo a la luz y que estamos desarrollando en esta mesa de trabajo. A esta hora saludo a don José. José, ¿usted dónde se encuentra y cuál es la pregunta para nuestro especialista? Buenas tardes, doctora. Yo estoy en Pereira. Sí, señora, adelante. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, quiero saber si la masturbación afecta en algún grado el desempeño físico en la persona. Doctor Luis, adelante. No, la respuesta es que no. Pues los atletas de altísimo rendimiento, ellos se les indica no masturbarse unos días antes de la competencia porque está asociada una leve disminución en el desempeño físico, pero esto estamos hablando de casos muy especiales, de los que viven de esto, de profesionales. En cuanto al desempeño sexual, si es que era su pregunta, pues existe algo que se llama el periodo refractario, que es el periodo que hay que esperar entre una eyaculación y la siguiente erección. Este periodo va aumentando con la edad en todos los hombres. Por supuesto, si uno va a tener una relación sexual y se ha masturbado muy cerca a esa relación sexual, puede tener algo de dificultad para conseguir una erección o demorar más tiempo para conseguir una erección. Doctor Luis, ¿cómo normalizar un tema como la urología? Para muchos hombres es tabú y hay veces que uno le dice a los propios hombres, mire, vaya donde el urólogo, hágase el examen de próstata, es importante que hablemos de esto. ¿Cómo hacemos nosotros como pareja y como mujeres para ayudarles a los hombres a que estos temas dejen de ser fuertes y podamos también ayudar a nivel emocional y que sea algo sin tanto tabú y sin tanto problema como lo hemos hecho el día de hoy y que hemos recibido tantas llamadas y lo hemos abordado de una manera tan linda? ¿Cómo podríamos ayudar en casa? Mira, tanto Paula como Carolina, esto que ustedes están haciendo el día de hoy es parte de esto, que esto se hable cotidianamente, la gente lo escucha en la radio, lo escucha en la televisión, lo lea en el periódico, en una entrevista, en cualquier revista, ¿sí? Esto va normalizando los temas y cuando unos pacientes escuchan que otras personas, cualquiera, están haciendo llamadas telefónicas porque tienen dudas, se dan cuenta que no están solos. Ahora, el rol de la mujer es un rol fundamental en esto, sobre todo en la esfera sexual que lleva toda incluida la urología. ¿Por qué? Porque en la casa es donde estos temas se pueden hablar, pero no de una forma peyorativa, no de una forma juzgando a tu pareja, sino simplemente como se deben hablar las cosas. Oye, mira, hay algo que me preocupa, hay algo que quisiera que tú hicieras, algo que me parece que podríamos consultar. Pueden acudir con los pacientes a consulta y contribuir
a la atención médica que ese paciente va a recibir. Eso no nada más de la esfera sexual, pero sino de todo el tema urológico, el chequeo de la próstata, el tacto rectal. Gracias a Dios, cada vez los pacientes tienen menos tabú con el tema, pero sigue existiendo mucho tabú al respecto, y pues hay que normalizar el tema hablándolo, leyéndolo, y la mujer siguiendo su rol de apoyo firme al hombre que tiene al lado. Doctor, a esta hora, a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 317-666-9283, nos pregunta Andrés. Doctor, quisiera hacer una pregunta. Si a la edad de 26 o 27 años se puede realizar esta cirugía de circuncisión. Sí, la circuncisión se puede hacer a todas las edades. La hacemos desde los niños recién nacidos, que tienen 24 horas de nacido, hasta viejitos de 90 años le hemos hecho circuncisión. Lo importante es que la circuncisión se haga cuando se necesite. Si es en los niños, mi sugerencia es siempre, pero eso no lo apoyan todos los colegas, pero si es en un adulto y es necesario, se puede hacer en cualquier momento. Es una cirugía rápida que se hace más o menos en menos de una hora, media hora, ¿sí? Ambulatoria, que el paciente se va para la casa el mismo día. Incluso se puede hacer con anestesia local, sin necesidad de recibir fármacos en la vena, ni la anestesia en la espalda, sino solamente con anestesia en la base del pene. Pero sí, a cualquier edad que el paciente la necesite, se le puede hacer una circuncisión. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp, Carolina. Bien, del WhatsApp recibimos aquí una pregunta y es: buenas tardes, hablas con Juan. Tengo una vida sexualmente activa y con mi pareja no queremos tener hijos por ahora. ¿Es la vasectomía una buena opción? ¿Cuánto dura el procedimiento, su recuperación? ¿Cuál es el costo? ¿Y qué recomendaciones? Ambos estamos totalmente sanos. Muchas gracias y saludos a todos en la W. Esto lo hacen a través de la línea de WhatsApp. Aquí la respuesta es clara y es: no, nunca la vasectomía es un método de planificación temporal. La vasectomía es un método de planificación definitiva. Solamente debe ser evaluado para las parejas en las que ya tuvieron los hijos que querían tener. Si esta pareja no quiere tener hijos nunca, perfecto, ya se puede hacer la vasectomía. Si ya tuvieron 1, 2, 3, la cantidad de hijos que iban a querer, ya se puede hacer la vasectomía. Pero el paciente dijo claramente por ahora. Y como es por ahora, debe utilizar cualquiera de las múltiples opciones de planificación que hay, pero no la vasectomía. La vasectomía solamente cuando sea una decisión definitiva, una decisión de vida. Ya sabemos, la vasectomía solo cuando es una decisión de vida, entonces en ese caso sería mejor que la señora o la esposa hable con el ginecólogo, ¿no es cierto, doctor? Sin ninguna duda. Hay muchas opciones, hay opciones menos invasivas, más invasivas, con dispositivos intrauterinos, y hay dispositivos subcutáneos, y por supuesto siempre están los métodos de barrera. Hay una cantidad de opciones cada vez mayor, en las cuales la que ella decida está perfecta. Pues doctor, nos va a tocar hacer un programa con usted sobre vasectomía, así que ya de una vez acá le dejamos la invitación abierta. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfredo Watzkier, médico experto en urología. Gracias por todas sus respuestas y por este tiempo tan generoso con nosotros. Nos fascinó tenerlo aquí en Salud y Algo Más. Muchas gracias. Cuenten conmigo cuando quieran para temas en un futuro, temas de sexualidad, de vasectomía. Aquí estoy disponible para lo que necesiten. Y una vez más, muchas gracias por la invitación al programa de hoy y gracias a la W Radio.